Efesios. Estamos durante todo este mes, comenzamos con el libro de Efesios y hoy vamos a estar hablando del capítulo 3 de Efesios. Antes de decir que capaz que ya yo no pude estar estos 2 sábados anteriores, pero es muy probable que Mateus, que Darwin, que estuvieron antes de mí, han dicho que es un libro, es una carta escrita por Pablo, una epístola, y que dentro de todas las epístolas que Pablo escribió, Efesios es destacada por su profundidad, por su excelencia en las palabras que utilizó Pablo al escribir esta carta. Y esta epístola fue escrita en un momento que Pablo estaba preso en Roma, y él escribió 3 cartas, y una de estas fue a los Éfesos. Vamos a leer, y yo voy a estar leyendo en otra versión, Efesios 3, y vamos a leerlo si es posible hasta el 13, y después nos vamos a ir pasando un poquito más. Dice en esta versión, el plan secreto de Dios, pero en la versión Reina Valera dice el misterio revelado. El misterio revelado. Dice el plan secreto de Dios. Cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, a propósito doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios, por su gracia Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan de Dios. El Creador de todas las cosas mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Como les decía al principio, Efesios es profundo y quizá no alcance mis palabras, mi vocabulario tan corto para expresar, pero podemos ver que Pablo allí, en esta carta, él centra todas las cosas, todo el universo y todas las cosas en Cristo Jesús. El libro de Efesios está como dividido en 2 partes. Del capítulo 1, 2 y 3 es como la doctrina, y después el 4, 5 y 6 sería la práctica, digamos. Pero vamos a enfocarnos en este 3, el misterio revelado. Cristo, a través de su sangre derramada en la cruz, rompe esa pared intermedia que los dividía y lo hace un solo y nuevo cuerpo en Él. ¿Por qué digo esto? Vamos ahora a hacer un paréntesis. Cuando leemos acá, Pablo se refiere y habla a los judíos y a los gentiles. Los judíos eran los hijos de Israel, los nacidos en Israel, que estaban en Éfeso. Eran los que adoraban, los que eran circuncidados y estaban allí. Y los gentiles eran los gentiles que eran convertidos al Evangelio, que creyeron en las buenas noticias y que adoraban al Señor. Pero había algo importante, que ellos adoraban en el templo de Jerusalén,
y había una pared intermedia que dividía a los gentiles por un lado y a los judíos por el otro. En el templo de Jerusalén, en el interior, había un patio, el patio de Israel, donde adoraban los judíos. Y afuera de esa pared, detrás de esa pared, adoraban los gentiles. Estuve leyendo y dice que si un gentil osara pasar al patio de donde adoraban los judíos, tenían pena de muerte. No adoraban juntos. Había una división muy rígida entre los judíos y los gentiles. En aquel tiempo era muy notoria esa diferencia. Entonces, del propósito de que Pablo escribe esta carta era por eso. El otro propósito por que Pablo escribe esta carta es porque en Éfeso había un templo que adoraban a una diosa Diana y había mucha idolatría allí, y este pueblo, los judíos y los gentiles que adoraban al Señor, estaban siendo tentados a adorar a esta diosa, y ese era uno de los propósitos. Y el otro era el hacerles entender que Cristo rompió esa pared intermedia y ya no son los judíos por un lado y los gentiles por el otro, sino que son uno en Cristo. Ese misterio revelado, eso que el Señor quería, Pablo a través de esta carta quería decirles, ese misterio que nos fue revelado, que estaba escondido antes y que en la antigüedad no fue revelado a los otros, pero que estaba en el corazón de Dios y que fue revelado a Pablo. Pablo que decía, yo soy el más pequeño de todos, a mí se me fue revelado este misterio. Entonces Pablo les decía a los efesos, a los gentiles, que no se desanimaran, porque él estaba preso a causa de ellos, y que deberían de sentirse honrados. Dice que Pablo, estuve leyendo, que Pablo estaba en Roma preso y que era como un preso a domicilio, digamos, estaba en su casa, durante el día podía estar ahí a la vuelta de su casa, pero que en la noche lo encadenaban a otro soldado. Y él escribió esta carta. Fue el primer encarcelamiento de Pablo. El judío se jactaba o decía, bueno, yo soy del pueblo de la promesa. Todas las promesas y todos los pactos que habían hecho era con Israel. Entonces estos judíos se agarraban de esas cosas y los veían a los gentiles como extranjeros, como no parte de. Entonces los gentiles con relación a Israel eran extranjeros, con relación a los pactos eran extraños, porque todos los pactos fueron hechos a Israel y con relación a Dios estaban condenados, pero ahora son hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso era lo que Pablo estaba queriendo decir. Que antes no eran pueblo, hay una palabra que dice, antes no eran pueblo, pero ahora lo sois. ¿Por qué? Por medio de la cruz. Entonces Pablo decía eso, que es a través de la cruz de Cristo, a través de ese sacrificio, que se rompe toda barrera. Ya no hay judío, griego, ya no hay gentil, hay un cuerpo, hay un solo, el cuerpo de Cristo. Ya no hay diferencia. Y una de las palabras cuando yo estaba preparando este mensaje era división. Una de las cosas que el enemigo utiliza es dividir. Porque cuando nos separa, nos aleja, nosotros estamos más susceptibles, más propensos a caer. Y eso era lo que el Señor colocaba en mi corazón. Por eso repetía muchas veces hoy, barreras, murallas, cosas que dividen, cosas que separan, que nos separan de la presencia del Señor y nos separan de los demás. ¿Cuántas veces nos sentimos extraños? No nos sentimos parte de las promesas. Muchas veces nos sentimos como que nosotros no podemos, que a nosotros no. Al otro sí, porque el otro tiene esas cualidades, esas habilidades, esas cosas que nosotros vemos, pero a mí no. Pero el Señor rompe con todo eso. Y es la cruz que lo hace. Es ese sacrificio allí en la cruz del Calvario. Cuando hablábamos con los gurises y con Mateo, es profundo y es difícil como de expresar, pero Pablo volcó todo eso que él tenía en Efesios, creo, que él decía, es a través de Cristo, no se desanimen. Y después culmina esta palabra con una oración
que no la leímos, que a partir del 13, que habla, voy a buscarla acá. Tenés ahí, Pablo ora por el crecimiento espiritual. Sí. Dice, cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo del todo. Entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones de hoy y para siempre. Amén. Pablo culmina haciendo esta oración. Él pide a Dios que podamos entender cuán grande es el amor de Dios para con nuestra vida. Aunque sea difícil de comprender, como lo decía acá, el Señor nos ha amado, nos ama con un amor incomprensible, incomparable, inagotable. Él es ancho, profundo, como cantamos en la escuelita, tan ancho que no lo puedo, tan alto. Ese es el amor de Dios para con nuestras vidas. Y no hay más división. No tenemos que hacer ningún protocolo para poder llegar ante la presencia del Señor, más que un corazón humillado delante de Él. Y no tenemos que permitir las divisiones. Tenemos que ser sabios, gurises. Porque una de las herramientas de las cosas que se está utilizando, creo que el enemigo usa las mismas estrategias, pero ha tenido un poco de éxito. Porque intenta alejar, intenta separar, intenta dividir. Y nosotros somos un cuerpo en Cristo. Somos uno. La oración que hacía Jesús, que sean uno, así como yo soy uno contigo. Que seamos uno. Ustedes cuando se golpean un dedo del pie más pequeño, a mí me ha pasado. Qué dolor, ¿verdad? Cuando nos pegamos el dedito pequeño del pie, aquello que no vemos. Nadie lo ve. Pero cuando nos golpeamos ese pie, o cuando nos duele un poquito, ya andamos molestos. Hay algo que nos duele. Entonces, nosotros somos un cuerpo. ¿Por qué no atender a aquel que está dolido? ¿Por qué no estar junto? ¿Por qué no atender esa? Enseguida vamos a poner una pomada o a mirar el dedo. Todos somos parte de este cuerpo, aunque seas la uña, el cabello, que son muchos y nadie anda mirando tu pelo, cada pelo. Somos uno, un cuerpo. Y allí los judíos, claro, ellos eran los hijos de la promesa, ellos tenían ese orgullo de decir, yo soy circuncidado, yo soy hijo de Israel, y este gentil es extranjero, y esa pared dividía, pero Cristo rompió esa barrera. Rompió ese muro. Y ahora ya no adoran en el templo de Jerusalén edificado con ladrillos y manos humanas, sino que el Señor edifica un templo espiritual, donde la piedra fundamental, la piedra angular es Cristo. Nuestro fundamento es Cristo. Antes ellos adoraban, los gentiles adoraban en un templo, los judíos en otro templo, pero físico. Ahora adoran al Padre, adoran al Señor en un templo espiritual, donde cada uno es importante, donde cada uno de nosotros hace parte, pero la piedra angular es Cristo. Nuestro fundamento es Cristo, debe ser Cristo. Él une en este libro, en esta carta, Pablo escribe e intenta expresar que todo el universo, que todas las cosas, que gentiles, judíos, la iglesia está en Cristo. Es por Cristo, a través de Cristo y del sacrificio de la cruz en el Calvario. Ese es el misterio revelado, que dice de título ahí en la versión Reina Valera. El misterio revelado. Qué bueno es Dios, porque Él en su soberanía lo tenía guardado, lo tenía reservado y se lo reveló a Pablo. Primero a Pedro, porque Pedro predicaba a los gentiles, pero él reveló a sus apóstoles, a sus discípulos,
lo tenía escondido, a las otras generaciones no se lo reveló, pero Él es soberano y Él tenía ese misterio reservado. Cuando nosotros nos metemos con Dios, nos acercamos más a Dios, Él está anhelando revelarnos cosas, mostrarnos cosas. Dice la palabra, y no quiero extenderme porque quiero quedarme acá, pero que los jóvenes verán visiones, que en este tiempo, en esta última generación, el Señor iba a hacer grandes cosas. Y es con nosotros, es contigo, conmigo. Tenemos que acercarnos a Él y no permitir las divisiones. Divisiones era la palabra que venía a mi corazón. No dejen que el enemigo utilice esa estrategia, que los aleje. Palabras, hechos, actitudes, errores que cometemos, somos seres humanos. Hablen, acérquense, pidan perdón. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Abrácense. Somos un solo cuerpo. No es la asamblea de Dios. No es como predicaba el pastor cristiano el otro día. Pastor fulano, entra al reino del Señor. No va a preguntar, ¿usted es pastor? ¿Usted es evangelista? ¿Usted es diaconisa? Bueno, pasen al reino, pasen. Usted cuando nosotros entremos en la presencia del Señor no va a haber raza, color, no va a haber nada de eso. Nos ve como un cuerpo, nos ve como una iglesia sola. Así que era esto que quería compartir con ustedes. Me quedo muy corta a lo que es el capítulo 3 de Efesios. Inclusive me pusieron 2 predicadores bastante importantes antes que yo, y quizá... y la verdad les digo, me sentí intimidada, porque sé que estos gurises son realmente usados por Dios en el ministerio de la palabra. Pero Dios usa a quien quiere y tendremos que decir amén cuando hay un desafío. Y esta palabra llenó mi corazón y me bendijo, me llenó. Entender que es Cristo y a través de Cristo y que toda barrera se rompe y que ese sacrificio unió, nos hizo un cuerpo y ya no importa en el templo que adoremos, somos templo y Cristo es nuestra piedra angular, es nuestro fundamento.